están? Comenzamos una nueva semana de trabajo y como todas las semanas me gusta comenzar felicitándolas por los logros obtenidos a lo largo de estos últimos días. Y en esta ocasión estoy muy feliz porque han demostrado que cada vez le están poniendo más y más empeño al curso. Eso es algo que a mí me tiene muy contenta, en especial como este video va para cuarto y para quinto. A las chicas de cuarto año quiero felicitarlas porque han mejorado notablemente su ortografía y redacción. Han habido chicas que han cambiado muchísimo, que han pasado de una nota un poquito bajita los primeros días a tener una nota muy sobresaliente en estos momentos. Y eso demuestra que ustedes son capaces de hacerlo mejor, que simplemente necesitaban algunas herramientas o algunas correcciones para ir mejorando y perfeccionando su trabajo. Imagínense si eso está ocurriendo ahora, que apenas estamos entrando ya en la cuarta semana. Si eso está ocurriendo ahora, imagínense si siguen en ese ritmo, cómo vamos a estar al finalizar el año, cómo van a terminar siendo súper buenas en el área de comunicación, mejorando muchísimo su ortografía y mejorando muchísimo su redacción. Y las chicas de quinto, también quiero felicitarlas porque han hecho organizadores excelentes, muy buenos organizadores visuales. Algunas han utilizado otro tipo de plataformas o páginas web para crear organizadores realmente creativos, realmente vistosos, y no solamente creativos y vistosos, sino organizadores bien hechos según las pautas que se dieron. También he tenido notas muy sobresalientes en ese tipo de trabajo, así que felicitaciones a ambas, a las chicas de cuarto y a las chicas de quinto año, porque cada vez su trabajo es mejor. Eso se ve reflejado en sus calificaciones y en los resultados que vamos teniendo en el área. Así que por ese lado, felicitaciones. Ahora sí, al propósito del video, este video, así como el video de la semana pasada, es un video para recapitular algunos aspectos o algunos errores que he estado viendo en los trabajos que recibo o que he recibido durante la semana, ¿sí? La dinámica de este video va a ser igual a la dinámica del video anterior, del video de la semana pasada. Voy a presentar algunos casos de errores ortográficos y errores de redacción. Primero unos casos de errores ortográficos y luego unos casos de errores de redacción. Recuerden que los errores que presento en este video son en base a lo que he podido observar en sus textos. Es decir, las oraciones que presento en el video o que presento a lo largo del video son recopiladas de los textos que he ido recibiendo esta semana. ¿Está bien? Así que es probable que de repente observen en el transcurso del video alguna oración que les es familiar y es porque de repente se ha cogido una oración del texto que enviaron. No se preocupen nuevamente, no vamos a decir quién es el autor de cada oración, pero es también para que tengan un motivo extra para ponerle empeño a los textos que me presentan, ¿sí? Obviamente nadie quiere que su texto salga como ejemplo en el video, así es que es también un plus o tiene un segundo propósito y es que ustedes también se esmeren cada vez en entregar mejores trabajos. ¿Está bien? Ahora pongo la pantalla en horizontal nuevamente para, tal como la semana pasada, introducir en este lado o en este lado de la pantalla las oraciones que voy a tomar como ejemplo. ¿Sí? Comenzamos. Muy bien, ya con la cámara dispuesta de esta manera para tener espacio aquí y ver nuestros ejemplos, vamos a comenzar con la serie de palabras por analizar respecto a ortografía. ¿Está bien? Les repito la dinámica del video, que es la misma dinámica de la semana pasada. Recuerden que voy a colocar una serie de oraciones de este lado y que les voy a dar algunos segundos para que ustedes piensen si la oración está bien escrita o está mal escrita. ¿Está bien? Nuevamente les hago recordar que las oraciones o los ejercicios que aparezcan aquí no han sido inventados, sino que han sido una recopilación de todos los errores que he ido recibiendo en los textos de esta semana. Muy bien, así es que comenzamos con la primera oración, que es un caso ortográfico. Y la oración, la tengo por aquí, dice lo siguiente: no lo considero algo malo, sino por el contrario, algo bueno. Les repito, no lo considero algo malo, sino por el contrario, algo bueno. Nuevamente, tal como la semana pasada, tienen 3 segundos para pensar o decir en voz alta en casa si es que la oración está bien o está mal escrita. 1,
2, 3. Muy bien. A quienes dijeron o pensaron que la oración de aquí estaba mal escrita, están en lo correcto. La oración está mal escrita. Y está mal escrita porque no solamente tiene un error ortográfico, sino es que ese error ortográfico hace que también se cometa un error de redundancia. Así que es un caso muy interesante. Y para saber por qué está mal escrita o para entender un poco mejor por qué esta oración está mal escrita, tenemos que hacer una pequeña explicación, ¿sí? Y es que tenemos que saber la diferencia entre esta primera pareja de palabras que les voy a presentar. La diferencia entre el sí no todo junto, ¿sí? Aquí, y el sí no por separado, sí no. Hay una diferencia entre ambos respecto al significado, ambos suenan muy parecidos y por eso es muy fácil confundirnos entre el uso de uno y otro, pero ahora vamos a tallar en la explicación y el por qué uno es diferente de otro. Vamos a comenzar con el sí no que va todo junto, ¿sí? El sí no que va todo junto es una conjunción adversativa. Es una conjunción adversativa, es decir, me refiere a adversidad. La palabra adversidad, ¿qué significa? Problema, ¿ok? Ocurre algo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Sirve para contraponer un concepto de otro. Contraponer, poner en contraste un concepto con otro. Una idea de otra que se presenta en una misma oración. Por ejemplo, no estudia, sino que trabaja. No estudia, primera idea, sino, junto, que trabaja. ¿Sí? Estamos contraponiendo una idea frente a otra. Estamos poniendo en contrapuesto la idea de que no estudia, sino que trabaja. ¿Está bien? Si se dan cuenta, otra estrategia para poder saber cuándo utilizamos el sino junto es si es que ese sino lo puedo reemplazar por la locución por el contrario. Por ejemplo, volviendo al ejercicio de hace un momento. No trabaja, perdón, no estudia, sino o por el contrario, trabaja. ¿Sí? Algo así sería la oración, si es que el sino va todo junto. ¿Sí? No estudia, por lo contrario trabaja, o no estudia, sino que trabaja. ¿Listo? Ahora, volvemos al ejercicio del principio, el ejercicio que fue el reto para que ustedes piensen si estaba bien o estaba mal. Habíamos quedado en que esa oración estaba mal escrita. Vamos a volver a colocarla aquí. Dice, no lo considero algo malo, sino por el contrario algo bueno. No lo considero algo malo, sino por el contrario algo bueno. Si nos damos cuenta entonces, ese sino debe de ir junto. ¿Por qué? Porque lo puedo reemplazar por la locución por el contrario, ¿verdad? ¿Cómo quedaría? No lo considero algo malo, por el contrario, lo considero algo bueno. ¿Está bien? Así quedaría. Entonces nos damos cuenta con ese pequeño tip, con esa pequeña estrategia de que este sino va junto. Ahora, les había dicho también que este primer error de saber usar el sino junto o separado, o en todo caso, el no saber usar el sino junto o separado en esta oración nos estaba generando un segundo problema. Y es que, como no sabemos el uso de esta expresión del sino, caemos en redundancia, como en este caso. No lo considero algo malo, sino por el contrario, algo bueno. Pero como les había dicho hace un momento, la palabra sino ya era una expresión igual a por el contrario. Entonces estamos cayendo también en redundancia. ¿Qué es redundancia? Decir dos veces lo mismo. ¿Está bien? Así es que esta oración de aquí que tenía dos problemas diferentes, uno de ortografía y uno de redacción, quedaría mucho mejor de la siguiente manera. No lo considero algo malo, coma, sino algo bueno. Y así quedaría nuestra expresión, con el sino todo junto, porque significa contrariedad, y obviando la expresión por el contrario, porque significa lo mismo que el sino junto. ¿Está bien? Así quedaría nuestra oración. Pero, ¿qué pasa con el otro caso, que era el sino separado? El sino separado
sirve para introducir algún tipo de condición, ¿sí? ¿Recuerdan? Si no haces tu cama, no sales a la fiesta, por ejemplo, algo que de repente hemos escuchado antes. Si no haces o si no cumples con la primera condición, no vas a poder tener como resultado o beneficio la segunda condición. ¿Está bien? En ese caso es que se usa el si no separado. Otro ejemplo. Lo tengo por aquí. Acá está. Si no estudias, no aprobarás. Eso no les pasa a ustedes porque ustedes sí estudian. Pero ese es otro caso. Si no estudias, no aprobarás. Es decir, si no cumples la primera condición, no vas a tener como resultado o como beneficio la segunda proposición. ¿Está bien? Una vez hecha la aclaración, entonces, resumamos. El sino junto, el que está aquí, se utiliza cuando esa expresión equivale a por el contrario. Y el sino separado, el de aquí, se utiliza cuando la expresión indica condición, que se debe de cumplir una primera parte para obtener como beneficio la segunda. Muy bien, tal como la semana pasada, vamos a hacer ahora un ejercicio de prueba para ver si quedó claro esa diferencia entre el sino junto y el sino separado. Y la oración es la siguiente. Acá está. Es también un ejercicio sacado de uno de sus textos, ¿ok? Dice, estas medidas no le hacen bien al planeta, sino que lo perjudican, ¿ok? Nuevamente, estas medidas no le hacen bien al planeta, sino que lo perjudican. Nuevamente les doy 3 segundos para pensar si está bien escrita o está mal escrita. 3, 2, 1, 0. Muy bien. A quienes pensaron que la oración está bien escrita, están en lo correcto. Esta oración sí está bien escrita. ¿Por qué? Porque nuevamente este sino, el que está aquí, debería ir junto. Equivale a por el contrario. Estas medidas no le hacen bien al planeta, sino, es decir, por el contrario, lo perjudican. Muy bien, el sino está bien empleado. Debe ir junto. Muy bien, ese es el primer caso de ortografía que tenemos hoy. Y ahora vamos al segundo caso de ortografía. Y esta semana solo les voy a presentar 2 casos, a diferencia de la semana pasada que les presenté 3, porque este caso es un poco amplio de explicar y porque he visto en muchísimos textos. Y créanme, es un error bastante común. Tiene que ver con el haber, este haber de aquí, y el haber. Es decir, haber con H y con B, y haber sin H y con V. Vamos a ver entonces cuál es la diferencia entre estas palabras o esta pareja de palabras. Comencemos con el primer haber, este de aquí, que es con H y con B. ¿Ok? Este haber tiene 3 usos. ¿Sí? Tiene 3 usos. El primer uso de ellos es como un verbo auxiliar. ¿Qué es un verbo auxiliar? Un verbo auxiliar es un verbo que ayuda a otro verbo o que acompaña a otro verbo para completar algún tipo de locución o de expresión. ¿Sí? Miss, no entendí. Veámoslo con un ejemplo. En este caso, en el caso de esta oración, tiene que haber sufrido mucho. Tiene que haber sufrido mucho. ¿Sí? Ahí tenemos el haber con H y con B. Y es auxiliar del otro verbo que está al costado, que en este caso no es un verbo, sino es un verboide. Y juntos hacen una sola expresión, una sola acción. Tiene que haber sufrido mucho. ¿Qué significa? Que sufrió. ¿Está bien? Ha tenido que haber sufrido mucho en un tiempo pasado. Ese es el primer uso del haber, como verbo auxiliar. Como un verbo que se va a juntar a otro y juntos van a hacer una sola expresión verbal. Juntos van a hacer van a expresar una sola acción. ¿Está bien? Ese es el primer caso del haber. Ahora, el segundo caso del haber es como verbo impersonal, ¿sí? Como un verbo impersonal. Veámoslo con un ejemplo. Parece haber alguien en la casa. Parece haber alguien en la casa. Eso se escribe de esta manera. ¿Qué significa haber? Que hay, que existe. Parece que hay alguien en la casa.
¿Está bien? Ese es el segundo uso de este haber, ¿sí? Parece haber alguien en la casa, parece que hay, que existe, que está dentro, ¿ok? Y ahora vamos con el tercer uso del haber, que este haber ya no es un verbo o ya no funciona como verbo, sino que funciona como sustantivo. ¿Y qué significa? Porque como todo sustantivo es una palabra que podemos encontrar en el diccionario, este haber significa conjunto de posesiones, ¿sí? Por ejemplo, cuando su profesora les decía, tengo sus cuadernos en mi haber, ¿qué significa en mi posesión? ¿Está bien? Veamos otro ejemplo. Posee 3 casas en su haber. Posee 3 casas en su haber, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que posee 3 casas como parte de su conjunto de posesiones, ¿sí? Entonces, rapidito repasamos los tres tipos de haber. El haber, ¿dónde estamos? Acá está. El primer haber, que es como verbo auxiliar, es decir, un haber que se va a juntar con otro verbo y juntos van a formar otro. Por ejemplo, haber salido, haber entrado, ¿está bien? El segundo haber, que funciona como verbo impersonal, parece haber alguien, parece que va a haber una comida, ¿está bien? Y el tercer haber, que ya no funciona ni como verbo impersonal ni como verbo auxiliar, sino que funciona como sustantivo y significa posesión o conjunto de posesiones, ¿sí? Lo tiene en su haber, en su posesión, ¿sí? Como parte de todo lo que él posee. ¿Ok? Esos son los 3 casos del haber. Bien, y ahora vamos con el segundo caso que es el haber con V. El haber con V, que es este de aquí, se utiliza como una expresión lingüística. ¿Qué es una expresión lingüística? Es una expresión que se utiliza normalmente y para diferentes situaciones. Por ejemplo, primer caso, para interrogaciones o para solicitar comprobación de algo. Por ejemplo, a ver, enséñame lo que tienes. Ese haber se escribe de esta manera. Haber con V sin H. O otro caso en el que utilizamos esa expresión como sinónimo de veamos, ¿sí? A ver qué pasa mañana. No, veamos qué pasa mañana. A ver, déjalo que haga tal acción que se ha propuesto hacer. Veamos qué pasa. A ver qué ocurre, ¿sí? Esas son la diferencia entre el haber y el haber. Y ahora vamos con el ejemplo. Y este ejercicio de prueba tiene algunos detalles escondidos para confundirlos. Vamos a ver. Vamos a ver si pasan esa prueba. Me gustaría haber visto a tu madre, pero no la vi. Me gustaría haber visto a tu madre, pero no la vi. Piensen bien, es un poquito complejo. Ojo, teníamos el haber como verbo auxiliar, teníamos el haber como verbo impersonal, teníamos una expresión que era haber, que se usaba cuando nos referíamos a veamos, a observar. ¿Cuál de todos esos se utilizará en este caso? Es un poco complejo. Pensemos. 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Esta oración está mal escrita. Y está mal escrita, ¿por qué? Algunas de repente pensaron que el haber aquí está bien empleado porque se refiere a ver, ¿no? A visualizar. Porque dice, me gustaría haber visto a tu madre. Claro, significa haber visto, ¿no? O sea, ver, ¿sí? Pero no, si nos damos cuenta, este es un caso del haber como verbo auxiliar. ¿Está bien? En este caso o en esta oración se debió de haber utilizado el haber con H y con B, que es de verbo auxiliar. Y un verbo auxiliar se junta, recuerdan, con otra palabrita para formar una sola acción. Y en este caso se juntaría con el visto. ¿Qué quiere decir? Que la oración quedaría perfectamente bien de esta manera. Me gustaría haber visto a tu madre, pero no la vi. Haber, auxiliar, se junta con visto y forman una sola acción, que es el hecho de ver, de que le hubiera gustado ver en el pasado a tu madre, pero no la vio. Haber visto, ¿sí?
un poco compleja esa oración, un poco para confundirlos. Muy bien, esos han sido los ejercicios de ortografía y ahora vamos a pasar a los ejercicios de redacción y les voy a presentar dos casos o dos tipos de errores de redacción. El primer error, que es un error que he visto bastante, no solamente en la semana pasada, sino desde que comenzamos o desde que comencé a recibir sus trabajos escritos, y es el tipo de error de redacción que tiene que ver con la concordancia gramatical. Concordancia gramatical. Suena muy difícil, pero realmente es bastante sencillo. ¿Qué significa concordar? Significa que dos piezas se ponen, están de acuerdo, es decir, concuerdan, encajan, coinciden, ¿sí? Eso significa concordar. ¿Qué será entonces concordancia gramatical? Es cuando dos palabras concuerdan, ¿sí? Concuerdan gramaticalmente. Es decir, si yo tengo un sustantivo en singular femenino, su complemento también debería ser singular femenino. Por ejemplo, si yo tengo perro, lo completo con bonito, no con bonita. O lo completo con bonito y no con bonitos. ¿Está bien? Porque si el sustantivo está en singular masculino, su complemento también debe estar en singular masculino. ¿Está bien? Entonces, la concordancia gramatical básicamente tiene que ver con el hecho de utilizar el complemento que concuerde con el sustantivo o el sujeto de quien estás hablando, ¿sí? Vamos a ver algún par de ejercicios que he sustraído de sus textos para ver cómo sin querer caemos en este tipo de errores. Por ejemplo, esta oración me parece fue una chica de cuarto, si mal no recuerdo, y dice así: siempre habrá obstáculos. Siempre habrá obstáculos. ¿Está bien escrito? ¿Está mal escrito? Veamos, pensemos. Siempre habrá obstáculos. Se entiende, pero ¿está bien escrito o está mal escrito? 3, 2, 1. Bien. Para quienes pensaron que estaba mal escrito, están en lo correcto. ¿Por qué? Porque si el sustantivo es obstáculos, obstáculos en plural, quiere decir que la expresión de habrá o habrán, ¿sí? Debiera ser también en plural, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál sería la formulación correcta para esta oración? Sería la siguiente: siempre habrán obstáculos. ¿Está bien? Siempre habrán obstáculos, ¿sí? Porque obstáculos está en plural, entonces la expresión también debe de ir en plural. No habrá obstáculos, sino que habrán obstáculos. ¿Está bien? Eso es un caso de concordancia gramatical. A veces, cuando escribimos un poco rapidito, se nos escapa y cometemos ese tipo de errores. Veamos otra oración un poquito más extensa para ver cómo nos va, ¿sí? A ver, dice: les pedimos que se tome realmente las medidas para ayudar a nuestro planeta. Les pedimos que se tome realmente las medidas para ayudar a nuestro planeta. Esa es una oración un poquito más larga. Vamos a darnos un tiempo. 3, 2, 1, 0. Muy bien. A quienes dijeron que la oración estaba mal escrita, están en lo correcto. Y es una oración más larga, y quise poner este ejemplo porque a veces sucede eso cuando empleamos oraciones largas. Como la oración es tan larga, perdemos un poco de vista el sustantivo o el sujeto a quien nos estamos refiriendo y caemos en errores de concordancia gramatical. Por ejemplo, ¿cuál sería el error en esta oración? Sería la siguiente. Dice: les pedimos que se tome realmente las medidas para ayudar a nuestro planeta. ¿Ok? ¿Qué es lo que se debe tomar? ¿Al planeta o a las medidas? ¿Se debe tomar al planeta o a las medidas? A las medidas, ¿verdad? Entonces, la expresión debe ser que se tome o que se tomen. Tú tome las medidas o tomen las medidas. Muy bien, debería ser que se tomen las medidas, porque medidas está en plural.
Entonces la expresión de tomar debería ser también en plural. La oración entonces correcta sería: les pedimos que se tomen realmente las medidas necesarias. En este caso le faltó ahí un detalle más: que se tomen realmente las medidas para ayudar a nuestro planeta. Y así, o de esta manera, la oración ahora sí va a estar muy bien escrita. Vamos con un segundo error, o un segundo tipo de error que también he visto bastante en los textos, y es un error al que incurrimos mucho, no solamente cuando escribimos, sino es un error en el que incurrimos mucho también cuando hablamos, ¿sí? Y es el error de la vaguedad. ¿Qué es la vaguedad? No es el hecho de que estemos de vagos ahora en la cuarentena, no. El tipo de error de vaguedad significa usar de forma imprecisa un término. ¿Qué quiere decir? Que una oración carece de claridad, de precisión o que no es muy exacta. Veamos algunos ejemplos. Nuevamente, dos ejercicios que se han tomado de sus redacciones. El primer ejemplo dice, era un texto que trataba sobre algunas medidas de prevención o algunas medidas que podían ayudar a nuestro planeta. Y el texto o la oración de ese texto dice así: desenchufemos las cosas. Desenchufemos las cosas. Tal cual estaba escrito en el texto. ¿Estará bien escrito? ¿Estará mal escrito? Se entiende, ¿no? Desenchufemos las cosas. Se da a entender, pero ¿estará bien escrito o estará mal escrito? 3, 2, 1. Muy bien. A quienes pensaron que esta oración está mal escrita, están en lo correcto. En este caso no es que esté mal escrita porque sí se entiende, pero es imprecisa. Desenchufemos las cosas. ¿Qué cosas debemos desenchufar? ¿Qué cosas se desenchufan? Yo desenchufo una naranja, un plátano. ¿Qué es lo que desenchufo? Yo desenchufo aparatos electrónicos, ¿verdad? Entonces lo correcto debió ser: desenchufemos los aparatos electrónicos, ¿sí? O desenchufemos los artefactos que no utilizamos. Eso hubiera sido una expresión mucho más precisa. Como les dije, también cuando hablamos solemos incurrir en ese tipo de errores, ¿no? Pásame esto, pásame la cosa, dame esto, ¿no? Solemos incurrir mucho en este tipo de errores, ¿sí? Siempre decimos la cosa o algo muy, muy peruano, ¿no? Solemos decir pásame el esto, una expresión que ni siquiera existe. Y es un problema de vaguedad, el hecho de no utilizar las expresiones correctas en las oraciones que planteamos tanto de forma oral como de forma escrita, ¿sí? Vamos con un tipo de ejercicio más, para comprobar, y ya es el último del video. Este video ha sido, me parece, un poco más corto, espero más corto que el de la semana pasada. Y veamos. El último ejercicio de prueba dice, acá está: podemos hacer muchas cosas para salvar el planeta. Podemos hacer muchas cosas para salvar el planeta. La oración se entiende, no se entiende. Presenta problema de vaguedad, no presenta problema de vaguedad. 3 segundos para pensar. 3, 2, 1. Bien. Esta expresión se entiende, pero sí incurre en un problema o en una situación de vaguedad o imprecisión léxica. Dice, podemos hacer muchas cosas para salvar el planeta, pero ¿qué cosas? ¿Qué son esas cosas? Es un poco impreciso. Dice, podemos hacer muchas cosas. ¿A qué te refieres? Yo no sé, me pongo a bailar. ¿Qué acciones concretas yo debo de hacer? Una expresión más correcta, por ejemplo, pudiera haber sido: podemos tomar muchas acciones, podemos manifestar una serie de recomendaciones o simplemente enumerar esas cosas que podemos hacer. Podemos tomar la acción 1, 2, 3, podemos sembrar un árbol, enumerar las acciones, no quedarnos en esta imprecisión en el que no detallamos qué acciones podemos tomar, en este caso, para salvar al planeta, ¿sí? Ese fue el último ejercicio para los problemas de redacción. Me acomodo ahora el centro para dar un pequeño mensaje al final. Bien, chicas, espero que estos
pequeños tips, estas pequeñas sugerencias, estas pequeñas explicaciones las ayuden a ustedes a la hora de redactar textos. Ya saben, en este video hemos visto algunas situaciones muy puntuales. La primera situación que vimos, para recapitular, era el uso del sí, no junto y el sí, no por separado. El sí, no junto equivale a por el contrario. Muy bien. El sí, no junto equivale a por el contrario y el sí, no separado se utiliza como condición. Muy bien. ¿Está bien? Esa es la principal diferencia entre el sí, no junto y el sí, no separado. El segundo caso que vimos fue el haber con H y con B y el haber sin H separado y con V. El primer haber tenía tres usos diferentes. El haber como verbo, cuando acompaña a otro, ¿cómo se llama? Verbo auxiliar, muy bien. Un verbo que se une a otro y juntos forman una sola expresión o significan una sola acción. El segundo tipo de haber, que era haber como verbo impersonal, que significa que hay, que existe. ¿Se acuerdan del ejercicio de debe haber alguien en la casa? Que significaba que seguro hay alguien en la casa. Hay alguien, está ese alguien, existe, ¿sí? Y el tercer haber, que era un sustantivo, ¿sí? Ese haber equivale a un conjunto de posesiones. Tengo sus trabajos en mi haber, en mi posesión, ¿sí? En cuanto a redacción, vimos dos tipos de errores de redacción o dos tipos de fenómenos propios del lenguaje escrito y del lenguaje oral. El primero sonaba difícil y sonaba complicado, pero realmente no es complicado. Era el de concordancia gramatical. ¿Qué era la concordancia gramatical? Es que cuando yo escribo, por ejemplo, un sustantivo en singular masculino, mi complemento, es decir, tanto los adjetivos y los verbos que se utilicen con ese sustantivo, deben de corresponder al mismo género y número de ese sujeto o de ese sustantivo que se ha empleado. ¿Está bien? Ese era el punto de concordancia gramatical. Y el segundo punto era el tema de vaguedad. Cuando incurrimos en esa imprecisión, cuando somos imprecisas en nuestras explicaciones y utilizamos palabras como las cosas, ¿sí? Es lo más usado. Pásame la cosa, ¿no? Desenchufemos las cosas. Ya sabemos que debemos de ser un poco más precisas en nuestras explicaciones. Muy bien, espero que haya quedado todo bastante claro. Y espero que haya quedado claro porque tal como la semana pasada, anexado a este video, va a ir un cuestionario nuevamente solo para marcar, donde vamos a poner a prueba los casos que hemos visto aquí. El caso del sí, no junto y separado, del haber con H y con B y el haber separado y con V, casos de concordancia gramatical y casos de imprecisión léxica o vaguedad. Va a ser fácil, solo para marcar. Espero que les vaya muy bien y continúen mejorando en sus redacciones. Nos vemos.